Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es viernes 16 de mayo y nosotros comenzamos. En el programa de hoy hablamos de alergias, de cómo afectan al día a día de estas personas el que haya tanto polen alrededor. También hablamos de psicografología y de sus diferentes aplicaciones. En definitiva, unos contenidos que, como siempre, les adelantamos de forma resumida con el siguiente vídeo. En el programa de hoy tratamos diferentes asuntos. En primer lugar, hablamos de la alergia. Una vez llegada la primavera, altas temperaturas, flores y polen, comenzamos a notar los síntomas de esta: picor de ojos, de garganta, cansancio y dificultades para respirar, que cada vez afectan a más personas. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el jefe de sección de alergología del Hospital General Universitario de Ciudad Real, Francisco Feo Brito, que nos cuenta todo lo que supone esta enfermedad, los avances y consejos para llevarla de la mejor forma posible. Cambiamos de tercio y hablamos de psicografología, de mano de la psicografóloga Ángela Ruiz. Y es que alguna vez se han planteado conocer más acerca de los rasgos de su personalidad, tan solo analizando la forma de su escritura. Ángela nos desvela algunos de los campos de acción de esta, donde está teniendo más eficacia esta disciplina. En la última parte del programa les ofrecemos un reportaje de nuestra compañera Beatriz García en Daimiel, concretamente en Los Ojos del Guadiana. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Pues ya lo han visto, estos son los contenidos que abordamos esta noche aquí en directo en Café y Más. A ustedes se los recuerdo para los que no lo sepan, y es que pueden participar con nosotros en cualquier momento del programa. Además, hacerlo es muy fácil. Pueden hacerlo de dos formas: bien llamando al número de teléfono que aparece en pantalla, nos hacen cualquier tipo de pregunta, duda, comentario, reflexión, y también con las redes sociales. Nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro, ya saben que estamos encantados de que lo hagan. Saben también que cada noche les adelantamos algunos de los titulares más llamativos de nuestro diario digital, dimasinformación.es, así que vamos a darle paso a esos titulares. En la provincia, previsiones en alza para los alérgicos. Control, responsabilidad y medicamento apropiado son los pilares básicos para no sufrir con la alergia. El jefe de sección de alergología del Hospital General Universitario de Ciudad Real, Francisco Feo Brito, explica al grupo y más media el desarrollo y la solución para esta enfermedad. Seguimos con más titulares. En Valdepeñas, deportividad y juego limpio entre escolares. En Daimiel llegan las comuniones y, por último, de Socuéllamos, destinada a alimentos, la nueva ayuda. Pues ya saben, si quieren ampliar información de estos titulares que les avanzamos, pueden hacerlo ya en nuestro diario digital imasinformación.es. Dicho esto, nosotros comenzamos ya con el programa. Ya saben que estamos en unos meses, primavera, muchas flores, mucho polen y, como no, esa maldita alergia que nos hace pasar unos días pues un poco fastidiosos. Qué mejor que hablar de ello con el jefe de la sección de alergología del Hospital General Universitario de Ciudad Real y también presidente del Comité de Aerobiología de la Asociación Española de Alergia. Él es el doctor Francisco Feo Brito. Buenas noches, Francisco. Hola, buenas noches. Bueno, hablemos de alergia, Francisco, como decía aquel. ¿Qué es la alergia? La alergia es la respuesta exagerada a una sustancia, por ejemplo en este caso del ambiente, con la que habitualmente estamos en contacto, pero personas genéticamente predispuestas a desarrollar unos síntomas en forma de picor de nariz, estornudos o dificultad al respirar, después de un contacto repetido y continuado con esa sustancia a la que tienes predisposición, vas a desarrollar los síntomas. Entonces, es algo que a veces no se tiene, y en un momento determinado, cuando esa exposición es alta, es masiva, como está resultando este año, las personas alérgicas inician los síntomas, en ocasiones leves, en ocasiones picores, estornudos, sin mayor importancia, pero en ocasiones ya cuadros más importantes en forma de tos, pitidos en el pecho, dificultad al respirar. Hablando de datos, ¿a cuántas personas puede haber afectadas a nivel, no sé si manejan datos a nivel local, provincial? ¿De cuántas personas estamos hablando? Que la alergia a pólenes, que es lo que nos está ocupando ahora en estas fechas,
afecta aproximadamente a un 10% de la población. Hay 4 millones de alérgicos a nivel nacional y a nivel provincial podemos hablar de unos 30.000 alérgicos, algunos, como comento, de forma muy leve y otros con mucha mayor intensidad. ¿Se ha notado cierta evolución en los casos de personas con alergia? Sí, es una tendencia al alza la que tienen las enfermedades alérgicas. Digamos que hace un par de décadas era una enfermedad que afectaba a una mínima parte de la población, pero comprobamos cómo va cada vez más en aumento, digamos, sobre todo en los países desarrollados. El mejor control de los procesos infecciosos hace que esa respuesta inmunológica frente a lo que son infecciones esté muy bien controlada, y entonces la persona alérgica desarrolla el otro tipo de respuesta, que es la hipersensibilidad. Es decir, en la medida que los países desarrollados, a través de medidas de salud pública, calendario vacunal, tratamiento con antibióticos, controlamos muy bien los procesos infecciosos, pues la otra alternativa, que es la alergia, cada vez se desarrolla más. Hablamos además de que es una enfermedad con una base genética, entonces como hay más alérgicos, los padres cada vez son más alérgicos y cada vez más los hijos. Se habla probablemente que en 15, 20 años casi la mitad de la población tenga algún tipo de síntoma alérgico. Además, no solo hay un aumento en prevalencia, sino también un aumento en la severidad. Eso lo comprobamos con los niños, por ejemplo, que estamos viendo en consulta, cada vez más precoces, a veces con 2, 3 años ya presentan síntomas respiratorios, ya han desarrollado esa alergia al polen, y de la misma forma alergias a alimentos, alergia a leche, alergia a huevo o a frutos secos, no solo aparecen también muy temprano, sino también con una gran severidad, ¿no? Son esos cuadros más severos de la alergia, en los cuales ya no es picor de ojo, de nariz, unos síntomas leves, sino que por el contrario son cuadros graves, broncoespasmo, dificultad al respirar, mareos, pérdida de conciencia, cuadros muy severos que a veces pueden tener un riesgo vital, ¿no? Es la alergia alimentaria, es una alergia que vemos con mayor frecuencia y el riesgo a veces puede ser alto, por lo tanto hay que identificar bien las sustancias que afectan a los niños y al mismo tiempo ser muy riguroso en las medidas de evitación y disponer, sobre todo en los casos de anafilaxia, de lo que es el único tratamiento que corta ese proceso. Es decir, que hay veces que se piensa en un jarabe, un antihistamínico o un corticoide, típico Urbazón, sirven para controlar un proceso agudo, cuando que realmente cuadros de anafilaxia, cuadros severos, el único tratamiento que hay es la adrenalina autoinyectable, que sobre todo las personas alérgicas con cuadros de anafilaxia deben siempre llevarla consigo. Hablaba usted de la predisposición, de la herencia genética también. ¿De qué depende que se desarrolle esta alergia al polen o no? Y, por ejemplo, en los niños pequeños, imagino que la prevención al principio y los controles son bastante importantes, ¿no? También. Sí, tenemos la herencia, tenemos la predisposición genética y luego hace falta el estímulo. Sí, por eso, cuando hablamos de alergia ambiental, cada zona, cada provincia tiene su alergia. Es decir, que mientras, por ejemplo, la alergia a ácaros del polvo doméstico, que es una alergia muy severa, que además tiene una duración muy prolongada, es frecuente en zonas de costa porque los ácaros requieren temperaturas entre 20 y 30 grados y un alto grado de humedad para desarrollarse. Por el contrario, es decir, aquí en Ciudad Real, un clima seco y de temperaturas extremas, no se dan esas condiciones y, por ejemplo, para los alérgicos a ácaros, y yo se los digo a los pacientes, está en el mejor sitio de España para controlar su alergia. Por el contrario, mientras que en la costa, zonas con humedad y demás, pues por el contrario el riesgo es muy elevado. Con los pólenes sucede al revés, es decir, tenemos un clima seco, continental, temperaturas muy extremas, entonces la cantidad, la exposición a polen es muy elevada y eso da lugar que si la persona tiene una predisposición a desarrollar esa alergia, pues después de 2 o 3 años de exposición aparece. Lo vemos con frecuencia, por ejemplo, con personas que vienen del norte o vienen de otros países y al llegar a Ciudad Real, no el primer año, pero quizá al segundo o tercer año, desarrollan alergias que son propias de nuestra zona, como sería el polen de olivo. Es muy característico que a los 2 o 3 años de estar en Ciudad Real, adultos que tenían quizá alergia a ácaros o a otras sustancias, pues desarrollan esa alergia al polen porque tenían predisposición genética
hay una exposición elevada y eso favorece lo que es el desarrollo de la alergia. Entonces, ¿hay diferencias entre desarrollar una alergia con un clima húmedo y un clima seco? Ahora, por ejemplo, las altas temperaturas que tenemos, ¿cómo estarían afectando a estas personas? Sí, estamos ahora en una época alta en la que los niveles de polen están siendo elevados y también los síntomas de los pacientes están en relación con la cantidad de polen. Es decir, que, por ejemplo, hace un par de años que fue un nivel muy bajito de polen, pues las personas alérgicas tuvieron una primavera suave con muy poca sintomatología. Por el contrario, cuando las cantidades de polen son altas, son muy elevadas, no solo hay síntomas nasales, sino también se acompañan de síntomas bronquiales, incluso a veces síntomas tan intensos que requieren lo que es un tratamiento en servicios de urgencias. ¿Y de qué depende, de qué factores depende? Sí, tenemos un modelo desarrollado por... O sea, los niveles de polen, me refiero. Sí, tenemos incluso un modelo predictivo que desarrollamos hace 4 años en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, con Raúl Martín y Mariano Amo, y el Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergia. Debemos tener en cuenta que la alergia a polen afecta a 4 millones de personas, entonces a nivel nacional, y es importante que las personas alérgicas conozcan el riesgo que tienen en cada temporada. Entonces ese modelo predictivo se ha desarrollado en base a los datos históricos de durante 15 años en las 4 provincias donde la alergia a polen es más relevante, Madrid, Toledo, Ciudad Real y Badajoz, y junto a esos datos históricos de polen, datos climáticos de temperatura, humedad, lo que es pluviosidad, permiten predecir y predecir además con bastante aproximación. Por ejemplo, el 2012 fue un año bajo en polen, se hizo una predicción desde la Sociedad Española de Alergia de 2.600 granos y luego la cantidad recolectada fue 2.700. El año pasado nuestra predicción fue de 5.400 y la recolectada fue de 5.200. Este año el modelo predictivo desarrollado, ya digo, por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Comité de Aerobiología tiene una predicción alta, una predicción de 5.600 granos de polen de gramíneas, que además, es decir, como estamos comprobando, se está cumpliendo con bastante aproximación también. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes? Sí, digamos que cada grupo de edad tiene su alergia, es decir, que hablamos de la infancia, es decir, hasta los 5 o 6 años, muy frecuente la alergia alimentaria entre los alimentos, igual desarrollo lo que tengo mucho contacto, los niños, leche, huevo, un poquito más a distancia los frutos secos. También estamos viendo, y en estas fechas lo comprobamos, que niños incluso de forma muy precoz, con 2 o 3 años ya tienen alergia respiratoria, tienen incluso cuadros de asma. El polen de olivo, por ejemplo, es muy sensibilizante, ya tienen cuadros de tos y dificultad en estos días, de que la concentración es elevada. Luego, lo que son edades jóvenes hablamos entre los 10 y los 30 años, son edades frecuentes para la alergia a pólenes, la alergia respiratoria en forma de rinitis, en forma de asma, es sobre todo frecuente en esas edades, aunque también lo estamos viendo en la edad adulta, y por ejemplo, lo que es el polen de las arizónicas, los populares setos de jardín, que además es también un polen que ha aumentado lo que es la exposición, ha aumentado la cantidad atmosférica y por eso ha aumentado el número de sensibilizaciones. Vemos que a veces es una alergia tardía que aparece en la edad adulta. Y luego lo que sí tenemos, lo que ya personas a partir de los 40, 50 años, es la alergia a fármacos. Lógicamente son fármacos, es la época en la cual se toma mayor cantidad de medicamentos y entonces pues esa predisposición genética aparece y aparecen esas reacciones de fármacos que además suelen ser reacciones muy graves. Es decir, que hablamos de a veces alergia leve, como es en estos días, unos picores, estornudos sin mayor trascendencia, pero las alergias a fármacos, igual que comentamos con la alergia alimentaria, sí que a veces son severas, sobre todo con lo que son calmantes, analgésicos, el ibuprofeno, nolotil muy frecuentes, o antibióticos como la amoxicilina, el clavulánico, son muy utilizados y entonces pues el perfil de alergia es frente a lo que es más frecuente, los cuadros a veces son severos y también a veces a los enfermos les sorprende, oye, si es que el ibuprofeno llevo mucho tiempo tomándolo, o el clamoxil llevo también muchos años, siempre lo he tomado y nunca me ha pasado nada. Es que esas dosis previas, esos tratamientos, lo que han permitido es que tu alergia se vaya desarrollando y que llegue un momento en que ya esa respuesta se manifiesta
a nivel clínico. Luego, lo que sí es muy importante es que una vez aparecen esos síntomas, en ningún momento, sobre todo esos síntomas graves, esos síntomas de anafilaxia, de riesgo vital, en ningún momento se vuelva a tomar ese medicamento porque el riesgo de una nueva reacción puede ser incluso mayor. Y luego también, otro aspecto importante en la alergia a medicamentos es que las personas conozcan cuando tienen una reacción con un medicamento si realmente lo son o no. Porque muchas veces coincide que, por ejemplo, los niños con una infección vírica, aparece una erupción cutánea, está tomando amoxicilina y dice, oye, pues probablemente sea del jarabe, pero probablemente también sea de una infección vírica, y luego le estamos evitando algo que es importante para su tratamiento. Esto está comprobado en estudios que hemos hecho en la Sociedad Española de Alergia, que solo la mitad de las personas que dicen ser alérgicas a un fármaco realmente luego se comprueba que lo son. Si hablamos, por ejemplo, de fármacos muy importantes como son las penicilinas y derivados, que además en algunos procesos son el tratamiento de primera elección y a veces el más eficaz, hay veces que una reacción que coincide con estar tomando el antibiótico, pues resulta que se está evitando, por una reacción que luego se comprueba que no es alérgica, un medicamento muy importante, ¿no? Es decir, que importante siempre en alergia que las personas identifiquen la sustancia, el polen, el alimento o el fármaco que les afecta, porque la evitación tiene que ser muy rigurosa e importante cuando se confirma la alergia, pero cuando por el contrario eso se descarta, pues resulta que estamos evitando en algunos casos pues alimentos o fármacos importantes para lo que pueda ser la evolución del paciente, ¿no? ¿Usted cree, por ejemplo, que todo el mundo tendría que hacerse una prueba de alergia, teniendo en cuenta que cuando empiezan los primeros síntomas también se puede como un poco confundir, pues un constipado, ¿cuáles son esos síntomas que nos hacen ya replantearnos ir al médico y hacernos una prueba? Sí, en esta época, digamos, en lo que es la alergia al polen, los síntomas son muy claros. Los pólenes, además, de un día para otro alcanzan cantidades muy altas, se disparan y entonces, de estar bien, pues un día la persona alérgica va al campo y nota claramente picor de ojos, en nariz, estornudos, dificultad al respirar, digamos que es algo muy claro, ¿no? Y luego importante también es que una vez se tiene ese diagnóstico, identificar el polen que afecta para que así saber cuándo evitarlo, qué situaciones, en qué momentos y en qué época del año. Y también no solo por eso, sino porque esos síntomas a veces nasales, estornudos y demás, si no se tratan adecuadamente, si no se corrige lo que es la enfermedad alérgica, si no se modula la respuesta inmunológica con lo que es una vacuna específica, sino solo con fármacos, debemos de entender que los fármacos, ahora lo que son los antihistamínicos para picores de ojos y de nariz o el tratamiento inhalado para el asma, sirven para resolver el problema, pero en ningún momento es solución, porque el año próximo se va a volver a repetir. Además, la alergia es algo que se desarrolla cada vez con mayor intensidad e incluso cada vez empeora la evolución, es decir, que hasta el 30-40% de las personas que comienzan con síntomas nasales, de estornudos, si eso no se trata adecuadamente con una vacuna específica, pues con el paso del tiempo puede evolucionar a asma, y la vacuna es el único tratamiento que bloquea e impide que esa evolución se produzca, ¿no? Es decir, es importante y lo estamos comprobando ahora en estos días. Estamos comprobando en las consultas de alergia cómo las personas que se están vacunando, que están llevando a cabo un tratamiento que está modificando la evolución de su enfermedad, están con muchos menos síntomas, mucho menos afectados que las personas que no se han vacunado. Es decir, que la tolerancia con la vacuna, si bien no es absoluta, sí que se consigue un grado de tolerancia que las personas alérgicas solo tienen síntomas en los días álgidos de polinización. Realmente, ten en cuenta que hay veces, y lo hemos tenido 2 días de atrás, cantidades de más de 300 gramos de polen de gramíneas. Eso equivale a multiplicar por 10 la cantidad suficiente para provocar síntomas. Es decir, esas cantidades tan exageradas inevitablemente pues provocan síntomas. Pero las personas que están siguiendo su tratamiento específico, que se están vacunando, los síntomas son solo en esos días. Niveles medios, niveles no tan altos, los toleran completamente. ¿Cómo afectan estos tratamientos? ¿Qué tipos hay? ¿Y cómo afectan a las personas? Ya hablemos de antihistamínicos o el calendario vacunal,
¿Cómo les afecta en su día a día? Sí, lo que es las vacunas, además cada vez son más prácticas, cada vez tienen un periodo de iniciación más corto, es decir, en 3-4 semanas se llega a una dosis máxima a intervalo semanal y luego ya es una dosis mensual, que es bastante cómodo para el paciente, ¿no? Lo que es en fármacos, y sí que lo quiero resaltar, es sobre todo los fármacos antihistamínicos, es decir, la rinitis es muy frecuente en esta época. Hemos comentado además de que afecta sobre todo a edades jóvenes. Los jóvenes ahora están en exámenes. En los exámenes hay que estar muy despiertos, hay que tener muy buena capacidad de concentración para luego tener un buen rendimiento. Entonces es muy importante seleccionar el antihistamínico adecuado. Es decir, efectivamente hay antihistamínicos que producen somnolencia, que producen pérdida de concentración, que te quitan los picores, pero sin embargo luego para estudiar o para tu actividad profesional te encuentras muy limitado. Hay otros antihistamínicos, no todos son iguales, y hay antihistamínicos totalmente seguros y parecidos en eficacia, que no producen nada de somnolencia y que no alteran para nada, ya digo, lo que es capacidad de concentración para el estudio o actividad profesional. Si el antihistamínico no controla suficientemente los síntomas, si en años altos como este es frecuente, es muy importante lo que es tratamiento inhalado, bien en spray, tópico nasal o bien inhalado por vía bronquial. Estos tratamientos son muy importantes porque si bien el tratamiento de rescate, el broncohidratador abre el bronquio y te permite respirar mejor, para nada te va a proteger, para nada te va a controlar y si hay luego otra subida de polen, además cada vez hará menos efecto. Es importante tratamiento antiinflamatorio, tratamiento continuado, tanto a nivel nasal como bronquial, hasta que acabe la temporada de polen. Estamos aproximadamente en el primer tercio avanzado de la temporada de polen. La época de riesgo se mantendrá aproximadamente como máxima hasta la primera quincena de junio, con lo cual es a diario no solo controlar los síntomas, sino protegerse para que además los pólenes se pueden disparar de un día para otro, alcanzar cantidades muy altas si la persona alérgica tiene bien controlado a nivel nasal como bronquial, esos síntomas van a ser mucho menores. Muy importante también cuando damos estos datos, cuando damos estas cantidades tan altas de polen, de que es algo que conocemos con bastante aproximación, tanto la fecha de inicio como la fecha de finalización, con lo cual si hacemos un tratamiento adecuado durante toda la época de riesgo, evitamos estancias al aire libre, la exposición, pues lo tenemos bien controlado. Es decir, también resaltar que a veces una imprudencia, es decir, un día muy alto de polen, estar en el campo todo el día, una romería, es decir, actividades muy propias de la época. Los niños que se van de excursión, pues hay veces que la imprudencia de un día no solo va a afectar ese día, sino que esa respuesta inflamatoria bronquial va a reactivar a ese paciente y esa reactivación va a tener como consecuencia que en días posteriores cantidades muy bajas, mínimas de polen, van a mantener los síntomas. Es decir, que lo que hay que hacer es unas medidas rigurosas de evitación cuando el riesgo es máximo. Y otra actividad importante también es la actividad física. Cada vez vemos, se hace deporte, es decir, totalmente y muy saludable, pero sin embargo para los alérgicos la práctica de deporte ahora en esta época al aire libre puede suponer un problema importante. Ten en cuenta de que por una parte la propia actividad deportiva pues hace que respires con mayor frecuencia y con mayor cantidad de aire, con lo cual se va a inhalar mucha mayor cantidad de polen, pero no solo eso, sino que cuando se sale a correr habitualmente lo hacemos por zonas de campo y las gramíneas, ese gran enemigo de los alérgicos, están ahí, están en los bordes de los caminos, cunetas de las carreteras, está saludándolas en todo momento mientras va corriendo. Es decir, que eso es importante evitarlo, son 2-3 semanas, pero por supuesto pena, ¿no? Compensa, porque si no, luego puede pagarse caro, puede estarse muy mal. Vamos, que entonces un control, responsabilidad y un medicamento apropiado son los pilares básicos para no sufrir con una alergia. Sí, perfecto, ¿no? Y además, totalmente, es decir, la mayor parte de los pacientes que vemos que cumplen todos esos condicionantes tienen una evolución excelente, ¿no? Puntualmente su medicación ese día que se encuentran mal, pero cuando lo hacen con regularidad, ningún problema importante. Es decir, que
que son las recomendaciones para los pacientes. A veces cuesta, es decir, a veces es difícil porque, ten en cuenta, sobre todo esta época son edades jóvenes, es decir, claro, están bien todo el año, no habituados a tomar medicación. El tomar medicación siempre se asocia a algo de enfermedad, entonces un poquito rebeldes a la hora de tomar la medicación y hay que convencerles, ¿no? Es decir, pero que cuando se hace correctamente todo va muy bien. El cuerpo lo agradece, sí, ¿no, sí, doctor? Sí. Bueno, pues queda poco tiempo de entrevista, doctor, y a mí me gustaría que finalizase usted pues dando un mensaje de tranquilidad, de esperanza para estas personas alérgicas, que ya queda poco para que llegue junio y, si Dios quiere, se pasen estos síntomas. Sí, totalmente de acuerdo. Los pacientes que hacen su medicación adecuada, que siguen su tratamiento, están muy bien controlados, pero luego también que cuando acaba, que esto va a volver el año que viene. Se pasa con muchos pacientes que, claro, no tienen más, llega junio. Con alguna alergia más exactamente, nueva, exactamente, ¿no? Porque otro de los efectos de la vacuna que hablábamos no solo es que mejora, controla lo que es la enfermedad del polen que les afecta, sino que va a actuar como preventivo, que va a actuar evitando que se desarrollen nuevas sensibilizaciones. Si esa alergia a este polen de gramíneas no la controlan, no se controla, lo que hace es que la respuesta alérgica está muy aumentada y entonces con facilidad se empieza por las gramíneas, se sigue por el olivo, se sigue con malezas de verano, más, ¿no? Que cada vez hay más, o bien con algún animal doméstico que se tiene en casa, el perro, el gato, o las arizónicas en enero, febrero, digamos que... Y por eso, como cada vez la alergia es más perenne, es más compleja, sí que recomiendo que se haga un diagnóstico de la causa, que a veces resuelve el problema, hablamos de fármacos, hablamos de alimentos, identifico lo que me afecta, lo evito y se resuelve, y en otros casos permite controlarlo de forma adecuada, sobre todo en situaciones que a veces el riesgo puede ser muy importante. Y luego tratamientos novedosos que controlamos mucho mejor, tanto lo que es el asma como en la alergia alimentaria, niños alérgicos a leche, huevo, que antes parecía una alergia de por vida. En el hospital estamos haciendo ya pautas de desensibilización, de tolerancia frente a alimentos, que hace que ese alimento al cual se tiene una alergia importante, como puede ser leche o huevo, en los niños, pues también lo terminen tolerando y esa alergia desaparezca, que esa alergia esté controlada. O sea, que sí que puede desaparecer esas alergias, que no solo se toleran, sino que también, si se tratan desde pequeños, pueden desaparecer. Sí, se puede conseguir un control total del proceso y que el objetivo que se tiene también en cualquier patología, que la calidad de vida del paciente no se vea alterado por el proceso que tiene. Incluso en asmas perennes vemos cómo cuando el seguimiento de ese proceso y el tratamiento personalizado de cada paciente permite que lleve su enfermedad, que la tolere de tal forma que en ningún momento se vea limitado. Por ejemplo, en los niños, hablamos de los niños asmáticos, el asma en los niños, 7 de cada 10 niños es alérgico. Son niños a veces muy limitados en lo que es la actividad física, deportes, de compartir con los amigos, con los compañeros. Se puede conseguir un control, un tratamiento de esos niños para que el asma no suponga ninguna limitación. Comentar, por ejemplo, también en esto que estamos todavía en fecha, que la Sociedad de Madrid Castilla-La Mancha organiza unos campamentos para niños asmáticos que permiten que en esos campamentos, además son solo 60 niños con 3 alergólogos, con monitores de lo que son habituales en los campamentos, es decir, hacen lo que se hace en cualquier otro campamento, pero con la ventaja de que van a tener lo que es una educación de su enfermedad, un mejor conocimiento de la enfermedad. Son niños de 8 a 14 años en los cuales ya tienen capacidad perfecta para conocer muy bien su enfermedad, para aprender a tomar decisiones cuando hacen un deporte, cuando tienen una situación de asma, saber, conocer y tomar esas decisiones de forma autónoma, lo cual también da tranquilidad para los padres. Nosotros, a lo largo de los 20 años de estos campamentos, han ido de Ciudad Real más de un centenar de niños y realmente todos los padres muy satisfechos, y en todos los casos hay como un antes y un después, es decir, el niño que va al campamento, cuando vuelve ya conoce muy bien los fármacos para controlar su asma y actúa con total independencia. Es importante que los niños alérgicos pues vayan a estos campamentos y conozcan mejor su enfermedad. Claro que sí. Pues doctor, un auténtico placer tenerle con nosotros esta noche. No tenemos tiempo para más, así que muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Igualmente, un placer y buenas noches.
Nosotros nos vamos a publicidad. Les adelanto que a la vuelta hablamos de un tema muy interesante. Se trata de la psicografología y sus diferentes aplicaciones, así que no se lo pierdan porque en unos minutitos hablamos de este tema. Tras este corte publicitario, seguimos aquí en directo en Café y Más. Ya saben, siempre se los recuerdo que es que pueden participar con nosotros y es que además hacerlo es muy fácil. Solo tienen que llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Nos hacen cualquier tipo de pregunta, comentario, reflexión y también en las redes sociales. Nuestra página en Facebook que se llama Café y Más y lo mismo, escribiendo en el muro y ya saben que nos encantan que participen con nosotros. Nosotros seguimos con el programa. La grafología es el estudio de nuestra personalidad a través de nuestra escritura. Pero ¿es posible que con unas palabras grabateadas en un papel o con una larga carta revelen realmente quiénes somos? Pues para ello tenemos esta noche aquí en el programa a la grafopsicóloga Ángela Ruiz. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, Cecilia. Ángela nos va a desvelar todos estos secretos y estos detalles que sin duda tiene esta disciplina y que también está pues en resurgir ahora, ¿no? Sí, la verdad es que ahora es cuando más se está conociendo, después de lo de Bárcenas y todos estos casos que ha habido políticos y su corrupción, están tirando más de la mano de los grafólogos y nos estamos dando más a conocer por ese tipo, pero llevamos muchos años más detrás de todo ello. Ángela, ¿cómo surge la grafología y de dónde viene? La grafología en sí no se sabe 100% cómo surgió. Realmente historia con hechos fehacientes que con su base, con su estudio, se podría decir que no tiene más de 100 años. Y si nos vamos a pruebas de siglos y siglos atrás, nos podemos ir al siglo XI antes de Cristo. Un chino ya aclaraba que se podía ver la diferencia entre una letra de un noble a mucha diferencia a la de una persona vulgar. Otro japonés dijo que cada letra que se escribía tenía una vida detrás de ella. Luego también en Occidente era ello. Y bueno, perdón, ahora en Occidente con Aristóteles también empezó a decir ya cosas sobre que la letra de cada persona tenía cada persona hacía un tipo de letra que iba vinculada a esa personalidad, ¿no? Sí. Y luego tenemos a Suetonio, que era un historiador romano que escribió la vida de los 12 Césares, perdón. Y ahí habla por ejemplo, de Augusto, que Augusto escribía sin separar una palabra de otra. Y escribía todo junto. Casi todo junto. Y lo que saca Suetonio de ello es que no se fiaba de él. ¿Y por qué? Porque el espacio entre una palabra y otra se llama interpalabra estrecho y eso quiere decir que es una persona impulsiva, que no piensa en las consecuencias, que si se enfada hace lo primero que le viene por la cabeza y quieras o no, Augusto era una persona muy violenta, por decirlo así, y o sea que ya no solo es analizar cada letra, cada palabra que forman, sino también los espacios entre cada palabra, determina también hasta el espacio entre el punto de la I con el palo de la I también. Todo, se mira todo. Los márgenes, si dejas mucho margen, si dejas poco, por abajo, por arriba, derecha, izquierda, todo. ¿Qué referentes o qué impulsores ha tenido la grafología? Ha tenido yo soy de la escuela italiana, el fundador fue Moretti, pero el que más ha hecho por la escuela italiana ha sido Marquesán, que creó el sistema psicológico, en el cual habla de las leyes de la grafología, que te explica por qué ese signo gráfico es así y por qué se relaciona así con la personalidad. Bueno, quiero decir, espérate, que me he quedado. Quiero decir eso, las leyes, el sistema gráfico, es decir, todas las tendencias que hay, por ejemplo, la dirección del renglón, qué quiere decir la dirección del renglón, y luego lo mide en 3 cosas, en la inteligencia, en el sentimiento y en la voluntad. Y quieras o no, ese orden que tiene él
lo trabajó bastante y a día de hoy es el que seguimos utilizando. Como el método estándar, ¿no? Pero luego sí, luego cada uno ya lo personaliza a su modo, pero claro, ya lo partiendo de ahí ayuda bastante, porque tenemos más de 250 tendencias que entre ellas se van sumando. Por ejemplo, el renglón ascendente con letra pequeña significa tal, y vamos buscando ese orden, pero ya cada uno lo interioriza. Esas tendencias imagino que también habrán creado diferentes escuelas, ¿no? Sí. Dentro de la grafología. Está también la escuela española, la italiana, la francesa, la suiza, la alemana. ¿Hay mucha diferencia entre una lectura en un país y en otro? No mucha, porque claro, cada uno tiene su modo de estudiarla y esas cosas, pero no se diferencian mucho. Por ejemplo, la italiana va un poco más allá, profundiza más, pero no hay mucha... La española está bastante bien, pero así más aproximativa, ya te digo, es la italiana, la que más me ha gustado a mí. Respecto a las aplicaciones en las que se podría aplicar esta técnica, Bastantes. Imagino que muchas, ¿no? Sí. Cuéntanos. Tanto en la psicología, ayudamos bastante a los psicólogos y a los psiquiatras. Por ejemplo, un psicólogo se puede tirar 3 meses hasta encontrar qué le sucede a esa persona, si ha tenido un trauma en la infancia, cualquier cosa. A nosotros nos llaman, hacemos un informe grafopsicológico, le medimos su personalidad, si ha tenido traumas, si es una persona egoísta, si es tacaña, si se ve los traumas, si ha sido con la madre, con el padre o ha tenido una violación, cualquier cosa se pueden ver, y nosotros tardamos nada, como mucho un par de horas, y le damos un informe detallado de su personalidad y le ayudamos mucho al profesional para que vaya ya a la fuente del problema y lo solucione y no se tire 3 meses buscando qué es lo que sucede. También estamos en la educación. Nos dan la letra del niño, vemos si tiene problemas de aprendizaje, la estudiamos la letra, vemos que a lo mejor tiene problemas de socializarse o problemas de vista, o puede que tenga dislexia, disgrafía, que escriba mal, que luego puede funcionar bien pero escribe mal, y por mucho que le mandes caligrafía no lo puede solucionar así, es con otros ejercicios que tienes que mandarle. O sea, con caligrafía del típico... La caligrafía rubio. El cuadernillo rubio no sería suficiente. No. Eso intentas hacer ahí bien la letra, que normalmente, ya te digo, a los digráficos les es casi imposible, y ya te digo, le mandas ejercicio con las 2 manos, que hagan una casita a la vez en forma de espejo y cosas así similares, y ya va el cerebro hilándose y ya empieza a escribir mejor, poquito a poco, y se soluciona, eso tiene solución rápida. O sea, eso también es muy importante, porque a la hora de prevenir con vistas a... Sí, cuando sean mayores, porque muchos niños se quedan atrasados por esas pequeñeces y los padres pues les haces un mundo ayudando a ese niño, que incluso ese niño puede llegar a ir más avanzado que los de su clase, tras que venga con nosotros, con un grafoterapeuta y con un optometrista comportamental. Tenemos y psicólogos si hace falta. Le ayudamos en un momento y ya el niño va bien. ¿Qué más campos se puede aplicar? Otro campo, en la orientación matrimonial. Es decir, hacemos informes para la compatibilidad de pareja, vemos en qué se entienden, en qué se desentienden, hacemos que cada uno comprenda a la otra persona qué es lo que le pasa para que sepan mejor solucionar esos problemas que tienen. O si hay un divorcio, también podemos hacerles el informe para ver quién se queda con la custodia del niño, quién está más preparado para cuidarlos. Eso también por los rasgos de la personalidad que por se los rasgos ven de en la personalidad. escritura. Quién va a ser más responsable, quién va a educarlos mejor, quién va a estar más pendientes. Y esto está siendo, o sea, ahora mismo está como en apogeo, ¿no? Que quizás es una técnica pues que muchas veces pues la gente también es pues un poco incrédula, ¿no? Con esto, sí. Imagino que sí, y un poco pues están a la defensiva con estas técnicas que tampoco se sabe si tienen base científica, si no. Sí, ¿Cómo valoras tú? Siempre me encuentro con personas que no se lo creen. Ya te digo, bueno, pues si no te lo crees, dame tu letra, te la analizo, te digo varias cosas y ya a partir de ahí ya me dices si crees o no. Hace escasos días he terminado de dar un curso de la grafopsicología orientado a las salidas profesionales y de esos 16 alumnos, al principio más de la mitad no creían en ello. Decían que, bueno, que se puede aproximar pero que no es tan exacto. Pues ha terminado el curso, he ido hablando con cada uno de ellos, hablándole de problemas que tienen, y les he sacado a cada uno cosas muy íntimas suyas, que claro, ha quedado como secreto profesional, y me lo han agradecido muchísimo porque les he ayudado a conocerse más a ellos mismos. Imagínate, los he conocido yo más a ellos que ellos mismos.
Claro. Cosa importante, y me lo han agradecido mucho y están muy contentos con el curso, ya saben más o menos orientarse a qué se van a dedicar y la verdad es que ha salido bastante bien ese curso. También tenemos, ya os digo, en selección de personal nos llaman las empresas. Claro. Y hay 7 que van a optar al puesto que nos digan, buscamos qué tendencias van más vinculadas a ese puesto de trabajo, le hacemos el estudio y vemos cuál es la más capacitada. También tienes que mirar si esa persona tiene alguna enfermedad, porque por mucho que sea la más capacitada, si va a tener cáncer o cualquier otra cosa, pues quieras o no, pues prefieres tener una persona sana y que la otra persona se recupere antes que meter a una persona enferma. ¿En qué campo crees tú que va a tener más eficacia la grafología? A mí me gustaría hacer más hincapié en la educación, porque hay muchos niños que podían llegar a ser algo y por los profesores que los machacan de más cuando no entienden qué es lo que realmente les pasa, se echan a perder. Y creo que eso es lo más importante, porque es ahí de donde parte el futuro de todos. Claro. Y la próxima sociedad. ¿Hay muchas diferencias, Ángela, entre la forma de escribir, por ejemplo, de un hombre y de una mujer? Antes sí, pero ahora no. Ahora me puedo encontrar con letras de chicos que parecen muy femeninas y a través de la letra a día de hoy no se sabe el sexo. Pero ya te digo, antes podrías ver que las letras de las niñas son más bonitas y las de los niños más desastre, por decirlo así, más rápida, más descuidada, sí. En la adolescencia sí se puede ver más, pero ya te digo que te encuentras con casos especiales que no sabes determinarlo. Pero hoy, por ejemplo, que el 90% de la gente escribe a ordenador, ¿cómo afecta eso a la grafología? Yo estoy tranquila porque desde que te enseñan, desde parvulitos, te enseñan a escribir y quieras que no, el proceso de aprender a escribir es muy importante porque madura muchísimo el cerebro y eso sí o sí no lo vamos a perder. La firma se está haciendo electrónica, pero aún así la haces tú mismo a mano. Luego ya la informatizan, pero los documentos sí o sí siempre los vas a hacer a mano y espero que sea así siempre y por eso estoy tranquila. La escritura no la vamos a perder, al menos desde la infancia, no. Luego ya si vas a escribir siempre los trabajos a ordenador, vale, pero todo el mundo vamos a tener nuestra escritura. Vale que estés años sin escribir a mano, pero luego vas a empezar a escribir, no será tu letra tal cual como era antes, pero eso es porque también has cambiado tú. Si tú cambias, tu letra cambia. Claro, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿por qué la caligrafía cambia con la edad? Porque el cerebro deja esa huella. A través de las experiencias vas cambiando. Los adolescentes, por ejemplo, no van teniendo experiencias. ¿Y en qué cambia ello? De ser, por decirlo así, son inmaduros y hacen su M como sale en el modelo caligráfico, así arqueada. En cuanto van madurando les va a cambiar al contrario, como si hicieras una W. Eso es un proceso de maduración, por ejemplo, se puede ver ahí. Si pasas por una depresión, tu renglón va a ir hacia abajo, por ejemplo. Se va viendo esa madurez o esos cambios se van a ver. Si has sufrido daño vas a hacer la letra más separada o incluso una D la puedes hacer en 2 partes en vez de unida. Va a ir cambiando. Hay muchos rasgos que ya vas a ir evolucionando. Tú ves tu letra de tu diario de cuando tenías 13 años a la de totalmente, ahora totalmente. Y es muy distinta. Dentro de esa personalidad tuya hay cambios. Y eso también se refleja en tu la experiencia, sí, se ve. Pues Ángela, te hemos hecho como una especie de prueba, la hemos preparado. Sí. Hemos recopilado algunos fragmentos escritos de algunos compañeros nuestros de aquí del programa y te los tenemos ya preparados. Hemos hecho una selección de 4 o 5 y a ver qué nos podrías decir de ellos, de forma anónima, ¿eh? Sí, no, sí. No queremos dar pistas, ni siquiera sé quién ya son. cada uno que se dé por aludido. Así es. Bueno, lo digo así, aunque no... El primer caso veo que es una persona que dependiendo de la situación actuará de forma sincera o a veces usará alguna mentira piadosa para que se resten consecuencias o reste daño a la otra persona, dependiendo. Esta persona a veces es un poquito despistada, se le puede olvidar cualquier cosa o tiene todo preparado y en el último momento se le olvida. Es la cosa más importante, puede ser. Es una persona muy sensible, quizás no lo parezca porque no comunica mucho sus sentimientos, pero luego por dentro es muy sensible, le afectan las cosas. También es una persona muy, muy nerviosa, muy energética, muy activa y seguramente escuche mucha música porque como que le equilibra su estado anímico. ¿Qué más?
Pero todo eso, ¿cómo lo ves? O sea, por ejemplo, lo de la música, ¿con qué rasgo lo identificas? Pues, por ejemplo, escribes la palabra viernes, ¿sí? Y de repente la I se te va más para arriba o la E, como que te saltan. Se llama brinco esa tendencia. Y eso es una persona que eres muy activa, muy nerviosa y la música, como las notas musicales, pues como que te calma o necesitas la música para cualquier otra cosa. Hubo un chico que no le gustaba la música, pero cuando tenía brinco, cuando se sentía mal necesitaba escuchar música para desahogarse. Y eso no lo sabía nadie, se lo dije yo y se quedó, sí que es verdad que necesito la música para ese tipo de cosas. También esta persona es muy sociable. Sí. Y es una persona resiliente, es decir, que ante los problemas sale hacia adelante. Es muy luchadora y también tiene rasgos de creatividad. Sí. Yo voy cogiendo nota para luego... Si quieres luego te lo... luego nos lo pasas, sí. Sí. También es una persona muy creativa, por ejemplo, se rompe la cadena y coge un alambre o un clip o varios clips, hace tal y lo arregla. Que de la nada es muy resolutiva, ¿no? Sí, es muy apañada. ¿Y qué más decirte? Es eso. Bueno, pasamos al segundo ejemplo. Porque si no... Sí. A ver. De esta persona, esta es aún más sociable que la anterior. Es muy simpática, tiene buen humor, como que te ríes con ella. También es una persona muy creativa, con ideas bastante originales. No sé, a lo mejor aquí para este trabajo le viene bastante bien aportar nuevas ideas. Es una persona muy curiosa. Tú le cuentas cualquier cosa y le gusta investigar, quiere saber más cosas aún. Sí. También puede ser tanto lo de investigar, documentarse, cualquier cosa, o puede también que sea una persona cotilla, por decirlo así, que le gusta saber de las personas qué le pasa, que te puede gustar. Cotilla, vale. No tiene por qué ser cotilla, te digo que ya eso depende de la persona. O puede ser cotilla o investigadora también. Sí. ¿Qué más? A ver. También es una persona muy cercana, sabe cómo acercarse a ti para que te abras, por decirlo así, mantener una conversación. También es un poquito impaciente. Sí. Tiene también su sensibilidad. Y esta persona tiene miedo a que le hagan daño. Aunque sea muy sociable, luego no le gusta que le hagan daño. Y le cuesta confiar en la gente. Puede mantener una conversación contigo, una amistad, pero... Sí, a la hora a lo mejor siempre para sus cosas más importantes pone frenos hasta que pasan varios filtros, cosas yo para confiar. de cada persona te voy a preguntar uno de los rasgos, porque, por ejemplo, este que dices de que, el de confiar, como que le cuesta confiar, ¿cómo lo ves? Pues eso es porque no liga las letras, no la hace ligada. Y eso por ejemplo, la L, ¿no? Sí, la A, la C, lo que sea. Sí. Una palabra no está unida a una letra a otra. Eso es desligada. Y eso quiere decir que como que te da miedo unirte. Claro. Más o menos se sobreentiende. Y es eso, que no quiere decir que no se una, pero que no quiere nunca que le hagan daño, tiene ese miedo. Y por eso mantiene las distancias, una letra y otra, para evitar ese daño. Pues vamos con el tercer ejemplo. A ver. Bueno, con esta persona ya lo he dado hace un ratito. Sí. Por ejemplo, tú le cuentas algo, le dices cualquier cosa y te dice que sí. Luego lo piensa mejor y ya dice, o le pides un favor y dice, vale, sí. Luego dice, mejor que no, o porque le ha surgido cualquier cosa. Primero te dice que sí, luego que no. Otras veces te va a hacer caso y te lo va a hacer, pero a veces es eso, te dice que sí, luego de repente no lo hace y te quedas como, ¿por qué? Comunica más sus preocupaciones. Es una persona impulsiva que a veces no piensa bien las cosas antes de hacerlas, como que se le escapan esas cosas. Es una persona muy nerviosa, muy alegre, por decirlo así. Sí. También es constante en su trabajo, quiere hacer las cosas bien. Tiene un poquito de intolerancia a la lactosa, poquito, que eso a lo mejor ahora no lo nota, pero luego con el tiempo lo verá. ¿Y eso, por ejemplo? Te voy a preguntar por ese rasgo. ¿Cómo lo notas? Es que te lo tendría que dibujar porque es en la O. Tú haces una O, ¿sí? Y el último trazo se te sale. Si lo puedes enseñar a cámara que lo... ¿En cuál? Ahí. Sí, el último que no trazo llega a cerrar el círculo, se sale, claro, que se le sale para este lado, así. Eso significa intolerancia a la lactosa. Cuanto más se haga el trazo hacia afuera, más tendrá. Esta persona lo tiene poquito. ¿Qué más?
Bueno, pero que no se preocupe, que seguro que hay algún compañero ya que está... Que está ahí, en plan... Pero bueno, esta persona, dependiendo de cómo sea la otra persona con la que interactúa, así actuará ella. Si le da confianza, pues será más abierto. Si no le entra por el ojo, por decirlo así, será más distante. Adapta su personalidad a la otra. Y le cuesta, cuando quiere mucho a alguien o a su familia, amigos, le cuesta mucho separarse. Si le hacen daño, tienen que hacerle mucho daño para finalmente... Una persona fuerte, ¿no? Que... Sí, que perdona, pero hasta que ya dice hasta aquí. Y le cuesta mucho separarse. Muy unida. Vamos con el último. Con Ángela. el último. A ver, esta persona de por sí, a mí ya con su letra me transmite dulzura, mucha tranquilidad y mucha paz. Yo voy tomando nota. Sí, ¿no? Sí. En cuanto a problemas o sentimientos, le cuesta mucho abrirse, contarlos a alguien. Puede que tenga esa persona de confianza con la que sí se abra, pero de primeras no. Tiene que tener mucha confianza, mucha empatía también la otra persona para que pueda abrirse. Es más tímida. No quiere decir que no hable con las personas, pero no es como los que hemos visto anteriores, que enseguida te hablan o tal. Ella es más reservada, espera más que yo creo que se le acerquen a ellos que vaya ella, no lo sé. Luego puede que tenga otros rasgos que me lo derroquen, pero puede ser que sí. Es un poquito, esta persona, por decirlo así, pesimista. No quiere decir que sea muy pesimista, pero antes de hacer las cosas dice, y si no puedo, y si no voy a dar la nota, no... Si no voy a conseguirlo, es más, si no, sí, ¿no? la autoestima la tiene ahí más, un poquito baja. Sí, más machacada, pero un poquito, ¿sabes? Que tampoco... Lo que tiene que hacer es subirse más ese ánimo y confiar más en ella porque tiene capacidades. Que sea quien sea, que no sé si es chico o chica, pero que haga eso, que confíe más en ella misma o en él mismo. También tiene miedo a que le hagan daño. Esta persona es está más arraigada a su familia, muy familiar. Aunque también tendrá sus cosas con su familia, pero su familia no la deja de lado. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo notas? El espacio entre este es el espacio entre una letra y otra. Entre letra y letra. Letra y letra, lo hace que muy... no es un no está ligamiento. ligado, no está ligado, puede estar ligado o no ligado, pero está más pegada. Una letra con otra está más pegada. Eso quiere decir más arraigamiento con la familia, piensa más en su familia y en ella que en los demás. Es una persona que cuando va a gastar dinero piensa en qué gastárselo, no despilfarra. Pero claro, luego esta persona tiene bastante margen a la izquierda, que el margen hacia la izquierda, si tiene mucho, quiere decir que tiene distanciamientos con la familia o con las personas de autoridad, como que tiene respeto y mantiene las distancias. Así que es un juego un poco contradictorio, pero con el interletra, que se llama así, lo tiene estrecho, quiere decir que es una persona muy familiar. Esta persona piensa de las cosas de forma profunda, pasa por lo sentimental, por lo racional y por la voluntad. Y si tú le vas a decir que la quieres, le tienes que decir por qué. Le gusta saber las cosas bien, que se lo expliques todo. Y es una persona detallista y a la hora de explicarse lo hace de forma clara. No se anda con mentiras o con tal, te lo dice. Es clara, ¿no? Sí, es una... le gusta explicarse, que se le entienda, que quede todo claro lo que dice. Bueno, pues son 4 ejemplos bastante variados, ¿no? Sí, he intentado también buscar cosas un poquito distintas unas de otras, pero son 4 personas muy distintas. Sí, porque aparte también, esto lo has hecho aquí un poco rápido, pero también me consta que también tenéis que utilizar... Sí. pues Tenemos para medir, plantillas ¿no? para medir, Plantillas. tenemos lupa, tenemos varias... Para medir el tamaño de la letra, sobre todo. Y el espacio entre una letra y otra, el interrenglón, pero vamos... Menudo campo más amplio, Ángela, te has Sí, metido. y me quedan más cosas por hablar, pero... Y lo que queda, ¿no? Sí, sí. Pues Ángela, no tenemos tiempo para más. Un auténtico encantada. placer tenerte esta noche y Igualmente. seguro que tenemos a los compañeros locos aquí al otro lado de las Seguramente. cámaras pensando quién es quién. Muchísimas gracias, Ángela, por contarnos todo esto. Ah, Un placer. una cosa. ¿Puedo Sí. decir un correo por si quieren contactar conmigo? Ah, sí, por ¿Puedo? supuesto. Bueno, el correo se llama psicografo@hotmail.com. Lo deletreo, por si acaso, es PSIGRAFO y ya @hotmail.com. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahí queda ese correo por si alguien quiere ponerse en contacto con Ángela. Muchísimas gracias, Ángela, de nuevo. Nosotros nos despedimos. Bueno, nos vamos a publicidad antes y a la vuelta les dejamos con un reportaje de nuestra compañera Beatriz García en el resurgir de los ojos del Guadiana,
que se localiza en Daimiel. Así que no se pierdan este reportaje. Nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene, así que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos aquí a las 9 el martes, en Café y Más. Hasta la semana que viene. Hoy las cámaras de IMAX Televisión se trasladan hasta los ojos del Guadiana, un recurso hidráulico usado desde tiempos inmemoriales por quienes poblaban esta zona. Entre Daimiel y Villarrubia de los Ojos se encuentran estas fisuras en la roca que hacen que el agua pueda circular en la superficie para posteriormente emerger de nuevo. Y claro, donde hay agua, hay molinos como el de Zuacorta y hasta hubo arrozales en otra época. Entre Daimiel y Villarrubia de los Ojos nos encontramos hoy en el molino de Zuacorta. Con nosotros tenemos al experto de estos parajes, Miguel Torres, quien ya nos puede decir algo con tan solo ver el nombre de este molino. Hola, buenos días. Sí, pues Zua, digamos que es un topónimo que hace acepción a ese canal de distribución del agua que se hacía de forma artificial y que distribuía el agua hacia el molino. O sea, Zuacorta pues simplemente está indicando pues que ese canal de alimentación era de dimensiones cortas. En esta tierra es muy importante el agua, hemos tenido muchos problemas de sequía y tal vez siempre desde antaño nos hemos ocupado de guardar ese agua para el cultivo con instalaciones hidráulicas como molinos, ¿no? En este caso tenemos un molino que está datado ¿en qué fecha? Indudablemente, siempre el aprovechamiento productivo del agua, no solo como recurso vital, sino también por las condicionantes que tiene como elemento a la hora de producir, bueno, pues es significativo. Y ya aparecen, los primeros documentos escritos aparecen ya en el siglo XIII entre concordias entre la Orden de Calatrava y la Orden del Hospital, pero incluso el molino puede que tuviera incluso una cronología anterior. Quizás les cueste creer que en este paraje de La Mancha, en una época anterior, se cultivaba arroz. Y para muestra, donde estamos sentados Miguel y yo. ¿Qué significa estas ruedas, Miguel? Pues estamos apoyados por una de las ruedas que eran utilizadas en los sistemas de tracción, en los tractores, cuando se sembró de arroz en la que eran los márgenes de la vega en algunas zonas del río Guadiana. Digamos que para apoyar esa tracción y que pudiera transitar por esos parajes, se realizaron presentaban estas ruedas que permitían circular de una forma adecuada por esos arrozales. ¿De qué época estamos hablando? Pues el inicio de la siembra de arroz en época moderna se documenta en torno al año 1948 y durante gran parte de la década de los 50, pues digamos que hubo arroz que era de La Mancha y se sembró en la zona de Daimiel y Villarrubia de los Ojos. Estamos hablando que en los años 50 había tractores en la zona de La Mancha con estas ruedas porque había arrozales. Efectivamente, había ciertos márgenes del río que se dedicaron para ese cultivo y que luego, por el descenso del nivel piezométrico, pues tuvieron que abandonarse ese cultivo, pero que durante casi una década, presentamos este cultivo tan vinculado con el agua, pues se desarrolló aquí en este paraje. Durante toda su historia, los ojos se han abierto y se han cerrado a su antojo. Un flujo intermitente de agua que facilitó la presencia de los seres humanos a su alrededor.
Los molinos proliferaron en su recorrido para aprovechar la fuerza del agua, molinos que datan de épocas remotas. Miguel, prueba de que aquí hubo un molino son estas piedras, ¿no? ¿Qué son? Sí, pues digamos que formaban parte de la estructura de la molienda para, digamos, ir machacando esos materiales y que iban aprovechando la fuerza que constituía la dinámica del agua, iban aprovechando según fases pues esa fuerza, esa presión que realizaban mediante esas arzúas para ir controlando el agua y que permitiera pues un impulso que luego iba generando bueno, pues una fuerza motriz que ejemplarizaban en estas piedras. Es un poco impactante, ¿no?, este despliegue de piedras de molino que están salpicando este territorio. Era un molino de importantes dimensiones. Sí, bueno, pues vemos aquí la cantidad de piedras bueno, pues que están adornando este camino de entrada y bueno, que nos habla un poco bueno, pues de la complejidad y de la capacidad que tuvo este molino durante bastantes fases de su construcción. Desde hace pocos años la presencia del agua volvió a aflorar y esta zona recuperó la estampa verde azulada que presenta hoy día. Debajo nos encontramos las turbas, unas tierras muy apreciadas para la combustión. Miguel, la tierra que tenemos bajo nuestros pies no es una tierra normal. No, bueno, es la tierra característica de esta zona de ribera del río Guadiana. Es la conocida como turba y está formada por descomposición de elementos vegetales como masiegas, carrizos, que se descomponen, digamos, de una forma lenta y que da esta coloración, esta textura que vemos de color negro y de forma cenicienta. Y además esta turba también tiene un uso para los seres humanos. Sí, digamos que durante una parte importante de la década de los 80, 70, años 80, fue utilizada para estufar de una parte del país. Se retiraban camiones de esta turba para llevarla con ese uso, con esa utilización. ¿Esta turba es similar a la que podemos ver en el Parque de las Tablas de Daimiel? Sí, porque proceden de procesos similares, es decir, descomposición de elementos vegetales y digamos que bueno, las características son similares. A continuación nos vamos hasta el corazón de los ojos del Guadiana, que aunque actualmente no lleva agua en la superficie, volverá a resurgir en cuanto las lluvias vuelvan a caer. Es en este mismo lugar donde nos encontramos con las denominadas azud, barreras de piedra artificiales para retener el agua y encauzarla, caminos desdibujados sobre el agua. Nos trasladamos en el tiempo hasta 1954. Esa es la imagen que tenían los ojos del Guadiana, muy diferente también a la que tenemos hoy día. Miguel, ¿dónde nos encontramos? Pues estamos en pleno corazón de este paraje que forma los ojos del Guadiana. Estamos muy cerquita de donde nacen y cuéntanos por qué esta zona, que ahora vemos sin agua, hace poquito tenía y posiblemente si vuelve a llover también vuelve a resurgir el agua. Sí, estamos prácticamente en lo que sería el inicio de los ojos del Guadiana, aunque también por esta zona en la que nos encontramos se distribuirían diferentes ojos, diferentes urgencias de agua y que bueno, dependen indudablemente del nivel freático. Por tanto, por desgracia llevamos una primavera especialmente seca en la cual los últimos 2 meses pues apenas ha llovido y eso lo ha notado prácticamente este paraje, puesto que el agua, los niveles han descendido y por tanto esas láminas de agua que van surgiendo pues han ido desapareciendo, como podemos ver en la actualidad. Y bueno, pues si vuelve, sobre todo también se nota que las extracciones de agua para los cultivos pues también eso inciden en la bajada de esta masa de agua subterránea. Y bueno, pues si a lo mejor cambia un poco la situación, más ya nos viene un poquito lluvioso con junio, pues quizás volvamos a tenerla con agua dentro de poco. Cuando hablamos de los ojos del Guadiana también estamos hablando de ese acuífero 23 que los agricultores, bueno, pues dicen que está bien de reservas ahora mismo y por eso quieren aprovechar para inundar, para fomentar sus cultivos. Sí, pero indudablemente creo que hay que concienciarnos que estamos ante un entorno muy, muy frágil y que el pasado es el mejor garante de esa mejor evidencia de esa fragilidad, porque hemos estado prácticamente
30 años sin que prácticamente los ojos manaran, y que por suerte, bueno, pues en la actualidad hemos tenido años pluviométricamente importantes. También ha habido una cierta racionalización en la consideración de la extracción de aguas, y que eso ha incidido en que vamos a recuperar. Yo creo que, bueno, siempre tenemos que andar siempre conjugando la productividad económica que representa la agricultura en nuestro medio con, indudablemente, el respeto a un elemento tan rico y tan variable, y que forma también parte de nuestra economía productiva a través del turismo, como es el agua. Nos encontramos encima de un azud. Cuéntanos, Miguel, ¿qué significa esto? Pues eran represas que se utilizaban para controlar y gestionar el agua del río de cara, bueno, pues a su uso productivo en los molinos harineros, como era el caso que nos encontramos, donde las relaciones topográficas de Felipe II ya señalan la existencia de un molino conocido como molino de Arquel. Este caminito que vemos aquí sería el azud, ¿no? Esto es como un camino de piedras que su función es recoger el agua para que no se vaya. Es una represa, es decir, que realmente tiene la función como represa, pero que también cumpliría las funciones como caminos al ser zonas elevadas dentro de zonas relativamente pantanosas como las encontramos, pues también servía como camino para el tránsito entre las dos orillas. Y bueno, pues vemos cómo se gestiona esta serie de estructuras, de muros de piedra que servirían para esa función. Además, cuando esto tiene agua, podemos ver esta parte repleta de agua y esa también, ¿no? Efectivamente, cuando esos niveles freáticos suben, lo que vemos es todos estos parajes con agua que nos dan idea de esa función que cumpliría en aquellas épocas. Esto es una infraestructura milenaria. Sí, bueno, pues ya estamos diciendo que hace unos más de 500 años pues ya estaba en funcionamiento, y que, bueno, pues también conocemos que hacia la parte oriental, bueno, pues se extendió un yacimiento romano que era conocido como, bueno, los Torriles Casas Altas, que nos habla de que, bueno, indudablemente el agua era un elemento vital y que desde tiempos pretéritos, desde hace bastantes años, pues eran aprovechados por las gentes que habitaban este territorio. Miguel, ¿tú crees que queda mucho por descubrir en esta zona? Sí, pero sobre todo, más que descubrir, lo que queda es concienciarnos y potenciar este territorio como parte importante de nuestro atractivo. Creo que el Parque Nacional de Astara de Miel es una ventaja, creo que ha sido, bueno, pues un punto muy importante, pero creo que quizás ha ido un poco en denostación de lo que es la zona de Ojos del Guadiana, y bueno, pues también un poco reivindicar este espacio como también ese concepto de medio natural, medio humano, que vemos también en Daimiel Villarrubia de los Ojos. Siguiendo los caminos enraizados entre campos y casetas, llegamos hasta el molino de Griñón, que conserva buena parte de su estructura a pesar del abandono. Miguel, nos encontramos ante una de las estructuras, uno de los molinos característicos de esta zona de los Ojos del Guadiana. Cuéntanos cómo se llama y cuál era su funcionamiento. Nos encontramos en el molino de Griñón, y el funcionamiento, bueno, pues a través de este canal que tenemos a nuestra espalda, bueno, pues iban derivando el agua como canal de alimentación, y luego pues a través de los tajamares lo iban distribuyendo en diferentes ojos, en los cuales, bueno, pues a su vez encontramos una rueda, una serie de rodamientos que iban moviendo la infraestructura en virtud de la potencia que daba el agua, que a su vez movía pues todo el proceso de molienda, de ruedas y de molino.
El paraje de los Ojos del Guadiana ha constituido desde siempre una arteria importante para el asentamiento de grupos humanos. No obstante, los cambios producidos en la segunda mitad del siglo XX generaron un impacto agresivo sobre el medio que a punto estuvo de ocasionar la pérdida de un espacio original dentro del territorio manchego. Por ello, el secreto está en definir unos modelos más sostenibles en el presente y para el futuro.